amada familia en Cristo, también amigos que nos ven en los diferentes lugares. Agradecido del Señor porque un día más nos permite estar reunidos a través de este medio. Hoy es 17 de mayo y damos gracias al Señor en todo tiempo. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Damos también gracias a nuestros hermanos por la participación con las alabanzas que han estado este tiempo, han estado en sucesivos días también con nosotros compartiendo alabando al Señor. Estamos en el mismo sentir, aunque no nos podamos reunir, pero tenemos el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo bautismo, como dice la palabra de Dios, el mismo Señor, Jesucristo, nuestro Señor de nuestras vidas. Permítanme en esta mañana el seguir compartiendo con ustedes lo que veníamos anteriormente en la enseñanza anterior diciendo acerca de las señales del fin. Si el tiempo que nosotros estamos viviendo, si esta época es el que tal vez como iglesia tenemos que vivir la segunda venida de Cristo, y eso es lo que en este día queremos seguir viendo. Puntos referentes a que nosotros somos esa generación que verá a Cristo Jesús venir por segunda vez. Dábamos lectura en el libro de Romanos, capítulo 13, 10, 14, para empezar el estudio anterior, y nos decía, Romanos 13, 10 y 15 nos decía, el amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia, más bien vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Tomemos unos pocos minutos para dar gracias al Señor y que sea el Espíritu Santo el que nos ayude a entender, y también a través de mi boca el poder hablar para que llegue un mensaje claro hacia cada uno de ustedes. Señor, te doy gracias por esta hora. Gracias, Señor, por el poder compartir tu palabra a través de este medio. Gracias por tu Santo Espíritu que está en cada uno de nosotros, Señor, y que nos permite hablar con denuedo, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des conocimiento, que nos des sabiduría para poder, Señor, entender y también transmitir el mensaje que en esta mañana tú quieres que llegue hacia cada uno de los hermanos. Gracias por tu presencia, gracias por estar con nosotros, Señor, y por todo lo que tú haces, estás haciendo y lo harás. Oramos por cada uno de mis hermanos, Señor bendito, para que seas dándoles fortaleza en este tiempo todavía de confinamiento que tenemos, y también que seas bendiciendo, Señor, a cada una de las familias. En el precioso nombre de Cristo Jesús te pido estos favores. Amén y amén. Entonces veíamos, cuando dimos lectura a estos versículos, que uno de los puntos de lo que Jesucristo anunció acerca de la segunda venida, de su segunda venida, era el aumento del conocimiento de la ciencia, que lo dice el profeta Daniel, lo anunció en el año 2600, en el año 2600 de nuestra era, antes de nuestra era, el profeta Daniel lo anuncia. En Daniel 12:4 lo podemos encontrar, en el libro de Daniel 12:4 lo podemos encontrar, y lo dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo de fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Solamente para dar una síntesis de lo que vimos la semana anterior y entrar a la segunda parte de lo que queremos ver ahora, solamente decir que desde Adán y Eva hasta el siglo XX se saltó de la utilización de animales a la utilización de automóviles. Decíamos que en casi 6.000 años el hombre pasó de utilizar animal de 4 patas a utilizar vehículos impulsados por combustibles
en casi 6.000 años. Y luego, en tan solo 120 años, decíamos que el hombre pasó de utilización de vehículos a gasolina, pasó a la informática, a la inteligencia artificial, a los viajes espaciales, a la robótica, al transhumanismo, a la era nuclear. O sea, en 100 años, lo que no sucedió en 6.000 años, en tan solo 120 años, se produjo un salto sin precedentes en el aumento de la ciencia, y como podemos cada uno de nosotros todavía seguir viendo que la ciencia en este momento no tiene un tope, sino cada día nuevos descubrimientos, nuevas cosas que no podemos ni siquiera imaginarnos. Los ordenadores que compramos hoy, luego de 3 meses, ya no nos sirven. La medicina, la tecnología, la robótica, todo está llegando a unos límites que nadie se pudo haber imaginado en otros tiempos. Entonces, eso decíamos que es una de las señales que el Señor nos dice, que Jesús nos dice, que es próximo a su segunda venida. Y otras de las señales que podemos encontrar también, y que lo dijo Jesucristo, lo vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 24, del 3 al 8 y luego 24 al 26, y vamos a ver otra señal que nos dice que nosotros somos esa generación que veremos a Cristo venir en las nubes. No sabemos, nadie sabe el día ni la hora, ninguno sabe, solamente son señales que Jesucristo nos dejó dichas en las Escrituras para que nosotros estemos pendientes, no durmamos, como los versículos que dimos lectura anteriormente, que dice que ya no es hora de dormir, sino que nos levantemos de ese sueño espiritual que podemos estar nosotros pasando en este momento. Mateo 24 del 3 al 8 nos dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad primeramente que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Este también es un punto que tenemos que revisar, que el Señor nos permite y nos dé vida, pues la semana que viene podamos estar revisando este punto, diciendo que vendrán muchos en su nombre engañando. Y este es del que ahora nos compete ver en el versículo 6, cuando dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Y qué dice el versículo 8? Añade y dice, y todo esto será tan solo principio de dolores. Lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo en el planeta, lo que ha sucedido, nos dice Jesucristo que solamente es principio de dolores. Sí, y como vimos un resumen, también debemos decir que las guerras han existido desde siempre de la historia del hombre, de la humanidad. Desde Caín, que cometió el primer asesinato, hasta nuestros días, han pasado más de 6.000 años y el planeta siempre ha estado sumergido en guerras y guerras y guerras. Y según decíamos del Instituto para la Paz, que está en Suecia, Estocolmo, dice que tan solo 25 años ha habido paz. Tan solo de los 6.000 años de la existencia, de la historia de la humanidad, en tan solo 25 años ha habido paz en el planeta entero. Y a pesar de todas estas guerras que siempre ha surgido en el planeta Tierra, es en el siglo XX, más concretamente en el año 1914, donde el ser humano provoca la Primera Guerra Mundial. Es decir, en este conflicto, que se le conoce como la Primera Guerra Mundial, se ve involucrada varias naciones. Se involucran varias naciones. Pocos años más tarde, en 1939 al 45, durante 6 años, el mundo volvió a estar enfrentado. Poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, hay otro nuevo enfrentamiento en el año 1939 al 45,
en la que se le denomina como la Segunda Guerra Mundial. Estuvieron involucrados Inglaterra, Rusia y Estados Unidos por un lado, y por el otro lado estuvieron Japón, Italia y Alemania en la denominada guerra contra los nazis. Esta Segunda Guerra Mundial provocó el deceso de más de entre 130 y 150 millones de seres humanos. 130 a 150 millones de seres humanos que fallecieron, que murieron durante estos conflictos que hubo desde el siglo XX de nuestra era. Y Jesús dijo que en los últimos días se levantarán nación contra nación. Y podemos encontrar en la Biblia alguna profecía respecto a la Segunda Guerra Mundial. La Biblia nos puede hablar o nos habla acerca de este acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Hace 2500 años, un profeta llamado Zacarías escribió anunciando lo que sucedería en 1945. Hace 2500 años, un profeta llamado Zacarías escribe, inspirado por el Espíritu Santo, anunciando lo que sucedería en 1945. Abramos el libro de Zacarías, o vamos hasta el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 12, y veamos lo que nos dice este versículo. Y esta será, nos dice Zacarías 14, 12, y este será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Qué nos está hablando este versículo? ¿Qué nos está diciendo este versículo? En 1942, dos médicos desarrollaron la bomba atómica. Enrico Fermi, que era italiano, y el doctor Oppenheimer, que era alemán. Ellos desarrollan la bomba atómica. Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña se unieron secretamente en un proyecto llamado Manhattan con el propósito de desarrollar bombas atómicas. En 1942, estas naciones llamaron a Albert Einstein para que sea parte de este proyecto, pero él no quiso colaborar porque sabía la intención bélica que tenían estas naciones y sabía que el planeta podía destruirse. El 6 de agosto de 1945, a las 8:15 de la mañana, Estados Unidos lanza la primera bomba atómica sobre Hiroshima. La bomba tenía 3 metros de altura y un peso de aproximadamente 4 toneladas. Portaba uranio 235, cuya capacidad de destrucción era de 20 kilotones. ¿Por qué le estoy diciendo eso, hermanos? Porque hoy vemos la capacidad de destrucción que tienen las naciones para destruir el planeta Tierra en pocos minutos. Y esta bomba tenía la capacidad de destrucción de 20 kilotones. Un kilotón es igual a 1 tonelada de dinamita. Y luego, 3 días más tarde, el 9 de agosto, sueltan la segunda bomba sobre Nagasaki con una destrucción de un radio de 25 kilómetros a la redonda, y murieron en este lugar, en esta nación, 150,000 japoneses. Lo que profetizó Zacarías, que habría un aumento de la historia, en un momento de la historia, una explosión de tal magnitud que la cuenca de los ojos se les había de deshacer y la lengua se les desharía en su boca. Estamos viendo en esta explosión provocada por los Estados Unidos, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Esto se produjo el 9 de agosto de 1945. Sí, y esta profecía nos dice las consecuencias de las radiaciones, porque cada partícula de la bomba atómica tiene 200 sustancias radioactivas. Una partícula muy pequeña o muy diminuta de la bomba atómica es suficiente para causar estragos en nuestro organismo, es decir, provocar cáncer y una muerte en menos de 6 meses. Vemos lo destructivo que son estas armas atómicas. Y miren más adelante lo que tiene el poder destructivo en las naciones, hermanos. Estamos nosotros, ¿por qué todo esto? Porque a raíz de la aparición de este virus, del COVID-19, Estados Unidos, más concretamente el presidente Donald Trump, dice que va a denunciar a China y va a pedir indemnizaciones millonarias como nunca en la historia se había dado. Quiere denunciar diciendo que es China el que ha provocado esta pandemia.
Y China también ha dicho que son los causantes Estados Unidos de este virus. O sea, tanto el uno como el otro se están acusando, diciendo que cada una de las naciones es la causante. Hay naciones como Alemania que también han dicho que están preparando denuncias en contra de China para que sean indemnizadas todas las personas que han fallecido y el malestar y la caída de la economía de los países que está sucediendo. Pero China no se deja intimidar. Y China también está preparando documentos diciendo que ellos no son. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hoy por hoy el mundo, el planeta, está en un hilo. Está en un hilo de provocar la tercera guerra mundial. Estados Unidos, China, si China está dispuesta a la guerra, se une con Rusia y con otros países comunistas como Corea del Norte, y Estados Unidos, tal vez Europa, se unirían, y aquí explotaría, amados hermanos, en pocos minutos del planeta Tierra. Y con el poder destructivo que tienen cada nación, está comprobado que en 5 minutos el planeta Tierra quedaría reducido a ceniza. Miren, si la bomba atómica tiene el poder destructivo de 20 kilotones, en 1952 se creó la bomba de hidrógeno, cuyo poder destructivo es de 50.000 kilotones o 50 megatones. Es decir, esta bomba de hidrógeno es 3.000 veces más destructiva que la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Y según el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI, nos dice que hay, tomen nota, hermanos, y miren, nos dicen que hay 13.865 ojivas o cabezas nucleares repartidas por el mundo. 3.750 de ellas están desplegadas en bases operativas y listas para ser lanzadas en cualquier momento. O sea, el planeta está preparado para una tercera guerra mundial, tiene objetivos, tiene repartidos cabezas nucleares en todo el mundo para que en un momento determinado esto reviente. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 6.185 cabezas nucleares. Y todas esas cabezas nucleares no las tiene en su territorio, las tiene en bases como en Alemania, que son sus aliados, como Bélgica, Holanda, Italia y Turquía. Miren, y estos son los países o las potencias nucleares que hoy tenemos en este planeta Tierra. Rusia está a la cabeza. Rusia tiene 6.500 cabezas nucleares, 6.500. Con tres de ellas pueden ser lanzadas y destruir en nada de tiempo a una ciudad como por ejemplo París, que está en Francia, con solamente 3 cabezas nucleares. Estados Unidos posee 6.185 cabezas nucleares. Francia 300, China 290, Reino Unido 200, Pakistán entre 150 y 160 cabezas nucleares, India 130 a 140 cabezas nucleares, Israel tiene de entre 80 y 90 cabezas nucleares, Corea del Norte posee 20 cabezas nucleares de lo que se sabe. Las bombas atómicas actuales hemos dicho que son 80 veces más destructivas que las lanzadas en Japón. Y el mundo, como les dije, amados hermanos, podría destruirse en 5 minutos. Pero habrá una guerra, habrá una tercera guerra mundial. La Biblia nos dice de que habrá una tercera guerra mundial. Nosotros lo podemos encontrar en Apocalipsis 6 del 4 al 8. En Apocalipsis 6 del 4 al 8. Dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y el 8 dice, y miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amados hermanos, con el aparecimiento todavía, esto tiene un orden cronológico. No quiero todavía meterme en esto, pero para que llegue a este momento donde sean muertas la 4ª parte de la humanidad, tiene que pasar una cronología en los sucesos de lo que está escrito en Apocalipsis, desde la aparición del anticristo,
luego que ahí provoque la paz, inmediatamente también provocará guerra, haya hambres, haya destrucción. Son los sellos donde empiezan y donde Cristo abre los sellos y empieza a ver el fin de los tiempos. Pero llegará un determinado momento donde este planeta sufra una tercera guerra mundial y la cuarta parte de la humanidad nos dice que va a desaparecer. Imagínense, amados hermanos, hoy somos 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas somos aproximadamente. Y América, el continente americano, tiene aproximadamente 2.000 millones de personas. El continente americano tiene aproximadamente esa cantidad de personas, 2.000 millones. ¿Qué estamos diciendo? Que en esta tercera guerra mundial provocaría la desaparición de América. Toda América y toda su gente moriría, diciendo el número de personas que hay, porque hay 2.000 millones de personas, y nos dice que esta tercera guerra mundial provocará la cuarta parte de mortandad en el planeta Tierra. Si hacemos un ejemplo, si ponemos una referencia, estamos diciendo que todo el planeta, todo el continente americano va a desaparecer y todas sus personas morirán. Solamente estoy haciendo ver la magnitud y con la gravedad que esto será y la muerte que provocará esta tercera guerra mundial. Ahora, también existe otro tipo de armas más letales y efectivas, que son las armas biológicas. No solamente las atómicas, sino también existen armas biológicas, queridos. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, informa que las armas biológicas son virus, bacterias u otros gérmenes que normalmente se encuentran en la naturaleza, pero que en ocasiones han sido modificadas en laboratorio para aumentar su capacidad de dispersión, de resistir los tratamientos médicos o ser más dañinos. Esto es lo que hoy en día se está viendo, y los científicos están observando si este COVID-19 ha sido provocado en laboratorio o ha sido por zoonosis, es decir, por una transmisión natural de animal hacia hombre. Eso es lo que no se sabe. ¿Qué ha sido provocado? ¿Cómo se ha provocado este virus? Porque podemos ver que hoy por hoy es posible alterar genéticamente organismos pequeños, microscópicos, como los virus, para provocar mayor mortandad, mayor efectividad, para provocar también que sus contagios sean muy altos. Entonces, esa es la gran pregunta: si este virus ha sido provocado en un laboratorio, se ha escapado de un laboratorio, o simplemente ha sido transmitido por zoonosis de un animal hacia un hombre. ¿Y por qué aparecen este tipo de armas biológicas? Porque son más fáciles de desarrollar, son más letales, más baratas que las químicas y más difíciles de detectar que las nucleares. Y además se pueden dispersar por el aire, a través del aire, como estamos viendo que es el COVID-19. Se puede transmitir por el agua, o por la comida, o por otras personas. Puede resultar difícil de detectar y causar la enfermedad después de tiempos de incubación muy variables. Incluso, amados hermanos, y yo que he estado leyendo y me he estado queriendo siempre informar mucho de esto, no sé si es una conspiración, pero incluso dicen que el virus del SIDA también ha sido provocado en laboratorio. Hay muchos que dicen que es provocado por un tipo de mono que existe en África, pero hay otros también científicos que han estudiado y nos dicen que el virus del SIDA, que no hay cura, que no existe cura, que solamente hay un tratamiento paliativo, pero no hay cura, nos dice que también cabe la posibilidad de que haya sido provocado o haya sido hecho en un laboratorio. ¿Qué dice la Biblia de las pandemias? ¿Qué podemos encontrar? Si hay alguna referencia en donde podemos ver si la Biblia habla de las pandemias. ¿Qué dice? Y la Biblia señala que algunas de las futuras epidemias serán propagadas por animales salvajes. La Biblia nos dice que señala que algunas de las futuras pandemias sí podrán ser propagadas por animales salvajes. Varias de las peores plagas de la historia, como la peste bubónica, la peste negra o la gripe española, fueron diseminadas por animales. La gran mayoría de las pestes han salido de los animales salvajes. Y cuando hay una grave perturbación del orden social a causa de guerras, estamos viendo en estos últimos tiempos muchas guerras, estamos viendo, amados hermanos, de dónde pueden aparecer los virus. Hoy el planeta Tierra está muy enfermo. El planeta Tierra está a causa
del calentamiento global se está enfermando. Los polos se están derritiendo. Estudios recientes dijeron que hay virus escondidos que están congelados durante muchos años y debido a la descongelación de los polos podrían aparecer nuevos virus desconocidos para los seres humanos. Con las guerras, con las hambres pueden aparecer pestes, amados hermanos. El planeta hoy por hoy está muy tocado, muy enfermo. Amados hermanos, vimos el último suceso, lo que pasó en Australia. 8 millones de hectáreas quedaron reducidas a la nada. 1.000 millones de animales murieron en ese incendio en Australia. 1.000 millones de animales, de especies, amados hermanos, murieron. Y por todos esos sucesos, por todo eso lo que está pasando, pues puede dar el inicio de virus, de bacterias que pueden contaminarse o que pueden ir al hombre y provocar pandemias o enfermedades. Miren lo que dice nuevamente Apocalipsis 6, de 7 al 8, por lo que decimos que serán provocados por animales. Y oí que el cuarto de los seres vivientes decía, ven y mira, y vi un caballo amarillento y el que lo montaba se llamaba Muerte. Tras él venía el que lo representaba, el reino de la muerte, y se les dio poder sobre la cuarta parte del mundo para matar con guerras, con hambres, con enfermedades y con fieras y con las fieras de la tierra. No, siempre yo decía, las fieras de la tierra será que iban a devorar a los seres humanos, pero lo más factible cuando habla de las fieras de la tierra es que serán las fieras las que provoquen una mayor mortandad a través de los virus. De las 20, queridos, de las 20 pandemias más mortíferas de la tierra, en su gran mayoría, el 70% de estas pandemias han sido provocadas por animales. El 70% de las pandemias que ha habido en la historia de la humanidad, el 70% ha sido provocada por animales. Miren, tenemos por ejemplo la peste negra. Ustedes habrán escuchado, esta peste negra apareció en 1347 a 1351 y esta peste mató a 200 millones de personas. Es decir, aquí en Europa, a la población lo redujo al 60%. Y miren cómo ha aparecido esta pandemia. Luego tenemos hoy en día, la que ha aparecido es del COVID-19. Hoy por hoy, hasta el día de hoy, que estaba revisando los datos, hoy por hoy hay 4.6 millones de personas contagiadas y hay 312,000 muertos en todo el mundo por el COVID-19. ¿Qué les quiero decir también, hermanos? De las 20 pandemias que se tiene registrado, de las 20 pandemias, 10 han brotado en el siglo XX. 10 de las pandemias han brotado en el siglo XX, es decir, desde 1900 hasta nuestros días. Después de Cristo, han aparecido solamente 10 pandemias, 10 tipos de pandemias, pero desde 1900 hasta nuestros días han aparecido 10 tipos de pandemias. Y de estas pandemias, la gripe española ha sido una de las peores pandemias, que tiene a sus espaldas más entre 50 y 100 millones de muertes y 500 millones de infectados en todo el mundo. Es decir, el 27% de la población mundial en aquel tiempo estuvo contagiada de la gripe mal llamada española, pero se la conoce con ese nombre de gripe española, y un deceso de entre 50 y 100 millones de personas. El nuevo coronavirus, porque nosotros estamos pasando, que produce la enfermedad conocida como el COVID-19, hoy por hoy mantiene en vilo el mundo entero. Hoy por hoy, queridos, ¿cómo está el mundo entero? Estamos confinados, estamos guardados. Europa está con las fronteras cerradas. Estamos con millones de personas en sus casas. Estamos saliendo con etapas. Hoy estamos en la etapa número 1 y las personas están saliendo. La economía de los países están cayendo en picada. Estamos viendo decesos, miles de decesos todos los días alrededor del mundo. Cuando una vez que infectó Europa, llegó hasta el continente americano y ha sido su segunda víctima.
por los contagios que hay en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Hoy por hoy Estados Unidos tiene alrededor de 90,000 muertos y más de 1 millón de contagiados. Queridos, esto nos dice la Biblia que aparecerá todavía más. Nos dice que cuando Jesucristo venga, hambres, pestes, epidemias van a estar aquí, van a aparecer aquí en el planeta Tierra. Y nosotros, como sus hijos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos porque no sabemos. Porque miren, ¿quién iba a pensar que una pandemia iba a aparecer en estos tiempos donde la tecnología, donde la medicina está muy adelantada, muy avanzada? De hecho, somos la era donde mayor longevidad tiene los seres humanos. Pero miren, ¿quién iba a imaginarse que un minúsculo virus iba a poner en jaque a toda una humanidad? Y después de esto, después cuando podamos salir y podamos medianamente hacer nuestra vida, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar la economía de las naciones? ¿Cómo va a estar la economía de España? España, queridos hermanos, los que estamos aquí en España, está en bancarrota. Italia, de la misma manera. Grecia, igual. El que más o menos se ha salvado es Alemania, y todos los demás países están en bancarrota. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, amados hermanos? ¿Qué va a pasar con el control que vamos a tener de aquí en adelante? Como les decía el estudio anterior, que nos vamos a estar más controlados, que nuestros teléfonos móviles o celulares en América Latina va a ser el medio por el cual los estados nos van a controlar. Van a saber a qué hora salimos, o ya lo saben a qué hora salimos, a qué hora regresamos a casa, saben lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, y hasta que pase esto del virus, se está pensando en coger un modelo donde las personas puedan salir un cierto tiempo, por ejemplo 5 horas, y 5 horas puede ir de un lugar a otro, y si no regresa luego de ese tiempo puede llevarse grandes multas o puede ir incluso la cárcel. Nos van a tener muy controlados. Si una persona tiene fiebre y no comunica a Sanidad de que tiene fiebre, y Sanidad se da cuenta, puede venirle multas e incluso puede ser penado con cáncer. Eso cárcel, perdón, eso más adelante. Eso es lo que están pensando las naciones, queriendo hacer las naciones para tenernos controlado. Y decíamos, no solamente eso es lo más grave, sino que con el teléfono móvil nos van a obligar, hasta que aparezca el chip, a que nosotros llevemos aquí un reloj inteligente. Ustedes conocerán relojes inteligentes que se ponen y le miden y les miden el ritmo cardíaco, el sueño, les miden muchas cosas. Incluso hay ya relojes inteligentes que nos miden la temperatura y nos van a querer que nosotros llevemos para tenernos controlados. Y luego de eso, el aparecimiento del microchip. El microchip que nos van a obligar a ponernos o en la frente o en la mano. Queridos, en la élite, estas 13 familias que son las más poderosas del mundo ya lo quieren. Tal vez nosotros no observamos y vemos también que los informativos, que las noticias, eso no nos dicen, porque ellos también son personas que trabajan para estas élites, son de gobierno, entonces ellos no informan toda la verdad, pero nosotros estamos en vías de ser totalmente controlados. Ustedes estarán viendo en las noticias por radio que dicen que van a implantar ya el 5G en todos los lugares, el 5G en todos los lugares, un tipo de internet muy efectiva que podrá tener más fácilmente comunicado con todas partes del mundo. Entonces, mis hermanos, tal vez el COVID-19, lo que estamos viendo solamente es un ensayo para lo que quieren provocar más adelante estos elitistas, estos poderosos, para nosotros tenernos controlados. Yo les dije en un momento que la intención de estos poderosos, de esta élite, es reducir la humanidad de 8,000 millones a 500,000 personas. Ese es el final que ellos tienen. Pero esto no nos tiene que asustar a nosotros. Esto no nos tiene que
que decir que miedo, no. Esto solamente nos tiene que decir a nosotros, como dice Lucas, erguíos, querida familia, querida iglesia, erguíos, porque hoy más que nunca podemos ver que nuestra redención está cerca. Hoy más que nunca nuestro corazón tiene que estar alineado al corazón de Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque no vemos, porque no sabemos ni el día, ni la hora. Y tampoco podemos ver cómo van a actuar esta gente, estos poderosos. ¿Cuál va a ser el siguiente paso que ellos van a dar para nosotros tenernos controlados? Pero nosotros, hermanos, que no nos mueva absolutamente nada. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca. Y nos dice que aunque vengan dificultades, aunque vengan pruebas, aunque vengan luchas, si nosotros estamos en Cristo Jesús, nada nos va a mover, absolutamente nada nos va a mover. Pero si hay gente que ha puesto sus fundamentos sobre la arena, va a ser grande su ruina. Y en estos tiempos seguramente vamos a ver quiénes son los verdaderos cristianos, quiénes son los que verdaderamente han aceptado a Cristo Jesús en su corazón, porque los tiempos cada vez van a ser peores. Hermanos, si ustedes pensaban que los tiempos van a mejorar, estamos totalmente equivocados. La Biblia mismo nos dice que en los últimos tiempos la maldad se va a aumentar, que las cosas van a ir de mal en peor. Así que nosotros, hermanos, solamente estamos llamados a predicar el evangelio del reino, a que las personas se conviertan a Cristo Jesús y ver lastimosamente cómo cada vez más la humanidad, esta sociedad, se está hundiendo en el pecado y en la maldad. O sea que no hay síntomas de que esto tenga vuelta de hoja o vuelva a ser como antes, queridos. Solamente nosotros estar atentos a que Cristo viene por segunda vez y levantemos nuestra mirada al cielo y estar más unidos que nunca con nuestra familia, con los hermanos. Orar los unos por los otros, estar pendientes todavía, queridos. No nos desanimemos, sigamos adelante. Yo no les quiero meter miedo, no es mi intención meter miedo, tan solo quiero predicar, porque Jesucristo predicó, Jesucristo lo dijo las señales antes del fin. Los apóstoles también dijeron, y nosotros también es algo que no podemos pasar por alto, sino también informar a la iglesia los últimos acontecimientos y lo que está pasando en todo el planeta Tierra. Miren unas reflexiones desde la Biblia sobre el coronavirus. La Biblia habla del coronavirus, la Biblia habla de esta pandemia. La Biblia no habla de esta situación. No habla de esto que nos ha tocado vivir. Por mucho que algunos se entretengan poniendo la lupa en determinados versículos sacados de contexto e interpretados a su conveniencia, pero la Biblia no habla nada acerca del coronavirus. Hay gente que ha tomado, por ejemplo, Isaías 26:20 por la fecha, por el año que dicen que es, pero no, ese versículo es para otro. La Biblia no habla nada del coronavirus. Pero sí en la Biblia podemos encontrar situaciones más o menos comparables a la nuestra. Eso sí podemos encontrar en la Biblia. Podemos encontrar oraciones que hacían hermanos nuestros en tiempo de desesperación. Podemos encontrar salmos que nos resulten perfectamente válidos para el día de hoy, porque también se encontraban en esta situación, como lo estuvo David, por ejemplo. Podemos encontrar en la Biblia también ideas que nos ayudan a descubrir el sentido de lo que estamos nosotros viviendo. Claro que sí, como hemos estado viendo que son los tiempos que nosotros tenemos que estar más cerca del Señor. Y también podemos encontrar en la Biblia características de Dios que son válidas para siempre, para hoy, para ayer y para todos los días de nuestra vida. Así que veamos algunas reflexiones inspiradas en la Biblia que nos pueden ayudar a cada uno de nosotros. Los relatos de la creación, y veamos cuánto nos ama Dios. Cuánto nos ama Dios, hermanos. Los relatos de la creación de Génesis 1 y 2 o el Salmo 8, por ejemplo, nos hablan de lo que nosotros somos importantes, de lo que nosotros somos para Dios y de lo que Dios nos ama a cada uno de nosotros. Podemos ver cuando nos formó en Génesis 1 y 2, que se tomó un día y dijo, voy a formar al hombre. Y luego cuando nos formó vio que estábamos solos y nos hizo una ayuda idónea. Y luego nos puso sobre el huerto del Edén a que nosotros seamos mayordomo sobre todas las cosas. Ahí podemos ver el amor de Dios. Y en el Salmo 8 también podemos ver cuánto nos ama el Señor, porque ahí dice, ¿quién es el hombre
¿Quién es el hombre y quiénes somos nosotros para que Dios tenga memoria de nosotros y aún así nos ama? El creador de absolutamente todo nos ama a cada uno de nosotros. ¿Y qué no hablar, hermanos, de la encarnación de su Hijo? ¿Quién de nosotros que somos padres daríamos a un hijo nuestro para que muera por otras personas? Yo creo que ninguno daría. Pero, Padre, el Dios creador, envió a su Hijo para morir por cada uno de nosotros. Y en una muerte muy atroz que es en la cruz. Dios no busca nuestro mal. Dios no busca nuestro mal. Dios nos quiere, Dios nos ama. Por eso nosotros tenemos que estar aferrados al Señor. Porque Él jamás buscará nuestro mal, jamás. Porque la palabra de Dios nos dice que el corazón de Dios quiere que todos se salven, que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo que quiere el Padre. Si la situación del planeta está como está, no es culpa de Dios, es por mano del hombre, que es el que ha causado todo esto, amados hermanos. También podemos encontrar en la Biblia el relato del pecado original de Génesis 3, cuando el hombre se rebela contra Dios. Más que de fruta prohibida o caprichos de Dios, nos habla de que queremos ser como Dios y nos dice que el hombre quiso ser igual a Dios. En el fondo, el pecado consiste en prescindir de Dios, en prescindir absolutamente de Dios en nuestras vidas, en creernos autosuficientes, en endiosarnos. Pecado igual a rebelión, y rebelión igual a desconocimiento de una autoridad establecida. Eso es pecado. Rebelión, y la rebelión es el desconocimiento de una autoridad establecida. La situación, desgraciadamente, que estamos viviendo nos pone hoy por hoy en nuestro sitio. ¿Por qué nos pone en nuestro sitio? Nos hace ver que nosotros no somos nada. Nos hace ver que somos unos insignificantes seres humanos a los que un insignificante bicho nos tiene atemorizados y guardados en una casa o en un lugar determinado. ¿Qué nos hace ver? Que el humano no es nadie, que no es nadie. Y lo sorprendente es que al nosotros no ser nadie, y aún así Dios nos ama y nos da tanta importancia. Queridos, eso tenemos que entender, lo importante que nosotros somos para Dios, lo que el Señor nos ama y que el Señor quiere, como nos dice en su Biblia, que el Señor tiene pensamientos de bien, que el Señor tiene pensamientos de paz para cada uno de nosotros. Encontramos el relato del diluvio en Génesis 6 al 8, que cargado también de simbolismo, de mucho simbolismo, de la primera guerra pandémica, de la primera pandemia. ¿Qué pasó en el arca? En el arca nosotros podemos encontrar que hubo salvación. Salvación a través de Noé. Dios dijo a Noé que hiciera un arca para salvar a la humanidad, pero la humanidad no le hizo caso. Se burlaba, como hoy cuando hablamos de Dios y la gente se burla, nos toma por locos, nos dicen que que nos han comido la cabeza, lo mismo que está pasando en los tiempos de Noé. Dios le dijo que hiciera un arca para salvar a la humanidad, pero la humanidad no quiso. Así que Dios salvó a las especies. Ahora yo pregunto, queridos hermanos, esta pandemia, esto que estamos nosotros pasando hoy en día, ¿nos va a ayudar a construir un arca también a nosotros? ¿Estamos construyendo esa arca de salvación al igual que Noé? ¿Qué estoy diciendo con eso? Vamos a hablar de Dios. Vamos a transmitir el evangelio a las personas después que esto pase y no callar. Estamos haciendo esa arca de salvación que Dios quiere que nosotros también tengamos aquí. ¿Qué vamos a meter en ella si nosotros la hacemos? ¿Qué vamos a meter en esta arca? Individualmente, cabe preguntarnos nosotros, ¿qué es lo que tengo que salvar? ¿Qué es mi prioridad? ¿Qué es lo que realmente pienso yo que vale la pena meter en el arca o salvar? Preguntémonos esto, hermanos. La intención de Dios fue salvar a la humanidad. Noé no solamente hizo la barca para salvar a su familiar, sino quiso salvar a todas las personas. Y entonces nosotros ahora, queridos hermanos, estamos también con esa necesidad de hablar la palabra de Dios a las personas.
Recuerden que el Señor nos llamó a que nosotros prediquemos el Evangelio. No nos podemos esconder ni guardar ahora esta arca que estamos haciendo, o simbólicamente lo estamos haciendo, debe ser para llamar a la gente al arrepentimiento. La iglesia, ¿qué arca está construyendo la iglesia hoy en día? ¿Qué arca es la que está construyendo la iglesia en este tiempo, en estos días? Están tal vez puestos en otras cosas diferentes a lo que nos ha llamado Dios. Muchas iglesias, lastimosamente, el evangelio del reino lo han quitado como centro, como algo, como el núcleo de todo, y han puesto otras cosas que son totalmente secundarias para el evangelio del reino. Eso es lo que está poniendo hoy en día las iglesias en el arca, metiendo cosas secundarias, y lo céntrico, lo que es lo esencial, lo han puesto fuera, que es el evangelio del reino. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ponerle a Cristo como el Señor de todas las cosas y hablar el evangelio del reino, diciendo al pecado que es pecado y a la verdad que es verdad, porque la iglesia hoy en día ya no debe estar para que los hermanos se sientan bien. Porque si no se sienten bien los hermanos con la palabra, es que no estamos predicando la verdad, porque la palabra siempre nos va a confrontar y nos va a decir de los errores que estamos cometiendo. Nosotros, hermanos, no estamos para agradar al hombre, estamos para agradar a Dios, porque Dios es quien nos va a juzgar de lo que nosotros estamos llevando a las personas. No es tiempo de callar, no es tiempo de decir es que esto, lo otro y lo otro. Ser como Jesús cuando fue directo, cuando llamó a las personas al evangelio y les decía, o me sigues o no me sigues, o dejas todo o no me vales en mi reino. Recordemos al joven rico, él quiso seguirlo a su manera y tan solo por una cosa no le valió a Cristo y le dijo, deja todo, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero él tenía su corazón en las riquezas y vio que las riquezas que tenía eran muchas, así que él se fue, queridos. Esa es la iglesia por la que viene Cristo, una iglesia sin mancha y sin arrugas, y por la que nosotros tenemos que prepararnos. Y la iglesia tiene que enfocarse hoy en día en formar a cada individuo, a cada hermano, a la imagen de Cristo Jesús. Los estados, los gobiernos, ¿cuál es la intención que tienen? Otro punto, queridos. Hay también quienes se refieren y dicen que esta pandemia es como las plagas que aparecieron en Egipto, que nos dicen en Éxodo 7, de 7 al 10. El nombre puede ser adecuado como plaga, pero el contexto de las plagas bíblicas es el de una lucha a muerte entre el Dios libertador y la fuerza opresora que representaba el faraón, y triunfa la liberación. Las plagas no se nos presentan como castigo de Dios a su pueblo, lo podemos ver, sino como un despliegue de sus fuerzas para liberarlo. Por eso, entender que Dios nos está castigando por no sé qué, o por no sé esto, o por excesos o defectos con esta plaga, no me parece nada adecuado decirlo. En todo caso, amados, pudiéramos decir que nos está intentando liberar de un bicho todavía más nocivo que el COVID-19. ¿Cuál es el propósito de Dios? Escúchenme, entiéndanme, hermanos. Como vimos en Egipto, que Dios utilizó las plagas para liberar a su pueblo, para liberar en su pueblo, hoy Dios está utilizando el COVID-19 para liberar al ser humano de un bicho más nocivo que el COVID-19, que es el egocentrismo, el engreimiento de las personas, el haberse endiosado. De eso nos quiere liberar Dios. De eso nos quiere quitar Dios para Él sentarse en el trono y ser el Dios. Esto todavía es más nocivo que el mismo COVID-19. Personas que se creen que están por encima de todo. Personas egocéntricas, personas que tal vez han llegado a ser líderes o a ser pastores hablando dentro del cristianismo, y se piensan que algunos son la cuarta persona de la eternidad. Se piensan que están sentadas ya junto a Jesús, cuando nos dice que nosotros somos insignificantes, somos gusanos, como nos dice la Biblia, no somos nadie, solamente tenemos el amor de Dios. De eso quiere librarnos el Señor, de nuestro egocentrismo. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, se nos narra cómo David también se ofrece para construir una casa al Señor. Se nos dice, ¿no? David quería hacer una casa para el Señor, pero Dios no quería. Y a través del profeta Natán,
le contesta diciendo que no está dispuesto a dejarse convencer por Daniel. ¿Qué estamos diciendo con esto? ¿Qué estamos diciendo con esto, amados hermanos? Que nosotros jamás vamos a manipular a Dios. Nosotros nunca, jamás vamos a manipular a Dios. Que Dios hace lo que Él quiere. Él es Dios. Él es soberano. Así como David quiso hacer una casa y le dijo a través del profeta Natán que no iba a ser él. Así también nosotros, queridos hermanos, no estamos para nuestros caprichos, para que Dios satisfaga nuestros caprichos o pensar que Dios va a hacer lo que nosotros queremos. No, Él es soberano y siempre se va a hacer lo que Él quiere. Y nosotros decimos sí y amén y hacemos la voluntad de Dios. Por eso decimos que Dios nos quiere librar de nuestro egocentrismo. Otro punto, queridos. Israel, el viejo pueblo de Dios, vivió una experiencia muy dolorosa, la del exilio de Babilonia. Sin instituciones, sin templos, sin cultos, sin tierra propia. Gracias a Dios que nosotros entendimos que la iglesia no es donde está Dios. Nosotros entendimos esto. ¿Qué pasó? Israel cayó en exilio en Babilonia. Y se acabó todo porque Israel fue destruida. Fue sumergida a cenizas. El suelo parecía hundirse bajo sus pies, y sin embargo eso puso un momento de renovación espiritual y de purificación para el pueblo de Israel. Tal vez el Señor nos puso en nuestras casas para de esta manera tratar también espiritualmente con nuestras vidas, con el trato con nuestras esposas, con nuestros cónyuges, el trato con nuestros hijos. El Señor nos quiere preparar de otra manera, porque muchas veces, queridos, en nuestra propia familia no tenemos esa relación marital, no tenemos esa relación con nuestros hijos y vamos a la iglesia siendo lo que no somos. Igual que Israel, que le puso en un exilio en Babilonia, pero lo trató el Señor, así también el Señor quiere tratarnos. Y el Señor quiere que nosotros pasemos por un proceso. Y vemos que también el Señor pasó 40 días en el desierto. Israel pasó 40 años en el desierto. Jesucristo pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos. Nosotros estamos ya un tiempo también confinados. Y todo esto, ¿para qué le sirvió a Israel? Para llevarle a una tierra prometida. ¿Para qué le sirvió a Jesucristo los 40 días que estuvo en el desierto en ayuno y oración? Fue levantado y empezó con su ministerio. ¿Para qué Jesucristo se les apareció 40 días a los discípulos y les hablaba y les habló? Para que tengan presente que tenía que llevarse el evangelio del reino. Se asentó el pueblo de Israel después de esos 40 años. Empezó la actividad de Jesús. Y después que Jesucristo predicó el evangelio del reino durante 40 días cuando estuvo con sus discípulos después de la resurrección, empezó el inicio de la actividad de la iglesia. Que esto, amados hermanos, de este confinamiento que estamos, y después cuando salgamos nosotros a la calle, sea el inicio de esta actividad que el Señor quiere en nuestras vidas. No callemos, sigamos adelante, vivamos el evangelio del reino, vivamos, queridos. No sabemos el día ni la hora en que vendrá Jesucristo. No sabemos el día ni la hora en que nosotros también vamos a partir a la presencia del Señor. Lo único que sabemos es que un día vamos a estar delante de Él. Y ese debe ser nuestra razón para cada día esforzarnos para ser cada vez más como Jesús. Siguiendo la meta, prosiguiendo la meta, como lo dijo el apóstol Pablo. Nosotros cada uno proseguimos y queremos ser más como Jesús. Y termino también con el versículo que el día de ayer dijo mi padre, que está en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy vivir el evangelio. Hoy vivir lo que el día de mañana vamos a hacer en el cielo. Y que si cometemos errores, arrepentirnos. Si pecamos, en ese momento arrepentirnos y decirnos al Señor que nos perdone si hemos cometido faltas, que somos humanos y las cometemos. Pero Dios quiere que reconozcamos nuestro error, que nos arrepintamos y que le pidamos
perdón. Así que, queridos, que esto no nos esconda, que esto no nos guarde, sino que sea el inicio de algo espiritual muy grande de parte de Dios para la iglesia y para la sociedad. Oremos, queridos. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias.